El período Cretácico. Entre hace 144 y 65 millones de años. Finalmente llegamos al período Cretácico, el cual es el tercer y último período de la era Mesozoica, que a su vez se puede dividir en subperíodos llamados Cretácico inferior y Cretácico superior. Pero antes de todo, empecemos con el origen del nombre de este período. El período Cretácico fue nombrado en 1822, por el geólogo belga Jan de Homalius de Halloy inspirado por los estratos de la cuenca parisina, ubicados en Francia. Su nombre proviene del latín Creta, que significa tiza. La Creta mejor conocida como caliza de Creta, la cual es una roca sedimentaria de origen orgánico principalmente de restos de algas microscópicas llamadas cocolitofóridos, las cuales quedaron cubiertas por minúsculas placas de calcita transformándose en cocolitos, es una forma de piedra caliza que es usada para la elaboración de tiza. Un ejemplo de rocas formadas por Creta son los acantilados de Dover, en el sur de Inglaterra. Pese a que no se originaron en este periodo, gracias a la gran cantidad de organismos marinos como algas, plancton, peces, etc., producto de eso a mediados del Cretácico se formaron de más de la mitad de las reservas mundiales de petróleo, las cuales se encuentran distribuidas principalmente en el Golfo Pérsico y en la región entre el Golfo de México y la costa de Venezuela. Comentario del presentador. Es curioso que estén en países que como mínimo sean democracias débiles y como máximo sean dictaduras. ¿Y sabían que los combustibles fósiles cuentan como biocombustibles? Esto es debido a son originados a partir de materia orgánica, aunque no se lo digan a un ecologista. Para ellos sería como dividir entre cero. En fin, comencemos con la geografía del Cretácico. En el Cretácico se concretó la división del supercontinente de Pangea, derivando en que los supercontinentes nacidos de esto, separados por el gran océano de Tetis, Laurasia y Gondwana, tuvieron el mismo destino al fragmentarse en los continentes actuales, aunque el mapa mundial todavía no llegó a su distribución actual, junto con el nacimiento de cadenas montañosas, como la cordillera del Himalaya, de los Andes y las montañas rocosas. Una evidencia de que grandes porciones de la superficie terrestre estaban sumergidas son las montañas rocosas, localizadas en los Estados Unidos, debido a la alternancia entre sedimentos datados del período Cretácicos de origen marino y terrestre sumados a los registros fósiles como los encontrados en México, para ser más exacto en las sierras ubicadas al suroeste del estado Nuevo León. Dejando de lado los procesos tectónicos, la nueva distribución de las masas continentales derivó en la formación del Océano Pacífico y Ártico, sin dejar de lado el ensanchamiento del Atlántico, afectando al clima del planeta en el proceso, volviéndolo más húmedo y templado en los continentes, cosa que ayudó en el desarrollo de la megafauna. Clima. Se teoriza que el clima era al igual que en periodos pasados, principalmente húmedo y tropical con una temperatura de 35 grados centígrados en general, o bueno con una diferencia promedio de entre 5 a 10 grados centígrados superiores a las actuales en la Tierra y mientras que en los mares, oscilaba la diferencia era entre 9 y 12 grados centígrados y en caso de los océanos era de entre 15 a 20 grados centígrados mayores, sin embargo, fueron decayendo a finales de este periodo, aunque la razón de eso, la verán más adelante. Producto de las altas temperaturas el nivel del mar era entre 50 y 100 metros más alto al actual debido a la desaparición de los glaciares y zonas gélidas, llevando a que gran parte de la superficie terrestre estuviera sumergida bajo las aguas, derivando en que la superficie terrestre fuera del 18% comparado al 29% de la actualidad. Pese a esto se considera que la temperatura entre los polos y el ecuador debió de ser más templada producto de las corrientes de viento. Fauna. En esta sección veremos un poco más a fondo a los animales que vivieron en este periodo, empecemos con los animales terrestres y por lo que todos vinieron a este vídeo y los verán ahora. Los grupos de dinosaurios de este periodo se pueden clasificar en ornitópodos, surgidos durante el Jurásico inferior, durante este periodo, se diversificaron bastante, estaba compuesto por dinosaurios bípedos principalmente herbívoros como el iguanodón, el cual contaba con un cráneo similar al de un caballo, cosa que con una mandíbula larga y con dientes especializados en la masticación de hojas y otra vegetación solo fortalece la comparación. Algo peculiar del iguanodón era que al igual que los tiburones, tenían dientes que eran reemplazados constantemente permitiéndole tener una dentadura joven y en buen estado. Existe la controversia sobre si era realmente un bípedo o no, ya que se teoriza que para alimentarse se desplazaba en dos patas para alcanzar las copas de los árboles, las cuales tenían unas garras o mejor dicho unas pequeñas pezuñas con una uña del pulgar alargada y afilada, la cual se teoriza que era usada para defenderse de los depredadores. Por razones ilustrativas, voy a utilizar a los osos hormigueros para ejemplificar la posible manera en que se defendía este animal por tener cierta semejanza tanto en su desplazamiento como en su forma de atacar. Dejando eso de lado, los paleontólogos inicialmente confundieron esa uña con un cuerno nasal cuando encontraron sus restos,
Su longitud se estima entre 9 y 11 metros. Según registros fósiles hallados en la Antártida, convivían en manada. El Hypsilopodon foxii, en cambio solo tenía longitud 1,80 m aproximadamente, pero lo compensaba con unas piernas fuertes y una cola rígida, lo cual le permitía correr a gran velocidad. Los cuales eran los ornitópodos más comunes del Cretácico, ordenados por orden de importancia durante el Cretácico inferior. Dentro de estos estaba la familia de los hadrosaurios, con una longitud de más de 9 metros, y con un cuerpo similar al de los iguanodontes. Pero lo que los caracterizaba era una cresta distintiva en su cabeza, la cual la tenían en una gran variedad de formas, pero se puede decir que tenía la cresta en forma de placa, púa, o de tubo, la cual estaba ahuecada y se cree que usaba para comunicarse. Su hocico tenía su parte anterior aplanada con una forma similar al pico de un pato, pero con unos 500 dientes en múltiples hileras por segmento mandibular que también eran renovados constantemente. El cual es otro punto de similitud con los iguanodontes. Algunas especies destacadas fueron los Mayasaura y Parasaurolophus. Pero si prefieren algo más violento tenemos al infraorden de los paquicefalosaurios, los cuales eran otro grupo de ornitópodos bípedos herbívoros, los cuales contaban con un cráneo grueso, con una bóveda craneana de hasta 25 centímetros de grosor, ocupando el 50% de su cráneo en el caso del Stegoceras. Con una longitud de entre 2 y 2,5 metros, se cree que lo usaban para atacar a otros machos durante su temporada de apareamiento de forma similar a un carnero. Habitaban en lo que es hoy, América del Norte y Asia. Durante el Cretácico superior, el animal más famoso de este suborden es el Pachycephalosaurus. Aquí tienen el desarrollo de su distintivo cráneo blindado, aunque originalmente se malinterpretó a restos de los especímenes jóvenes, derivando en que originalmente fueran considerados individuos de otras especies de paquicefalosaurios. Los ceratópsidos, representados por el Triceratops horridus que tenía una longitud de 9 metros de longitud, con un peso de entre 9 y 12 toneladas y sus distintivos cuernos de casi 1 metro de largo, vivieron en lo que es hoy, Asia y Norteamérica, con una cabeza grande y picuda que era usada tanto por propósitos defensivos como ofensivos. Contaba con una poderosa mandíbula para poder comer hierbas, aunque gracias a su forma y tamaño. Se teoriza que podían derribar árboles como las cícades de forma similar a un elefante. Pero esto no siempre fue así, ya que, con el Protoceratops que podría ser llamado tanto por su nombre como por su apariencia como el ancestro del Triceratops. En el video pasado, se mencionó que con el fin del período Jurásico, los estegosaurios no pudieron adaptarse a este nuevo período, lo que derivó en su extinción a inicios del Cretácico, pero esto no es del todo exacto, ya que, fue sucedido por su descendiente, mejor conocido como, el anquilosaurio, que surgió en el Cretácico inferior, iniciando con el Polacanthus, el cual contaba con una longitud de 5 metros y con un peso de 1,1 toneladas. Su rasgo más destacable es su blindaje compuesto de placas óseas que protegían gran parte de su cuerpo a modo de armadura, aunque su cráneo contaba con refuerzos óseos a modo de casco que no se quedaban atrás. Las primeras especies carecían de su característica masa, aunque al final de Cretácico, por fin sumaron a su blindaje una masa pesada hecha de hueso con forma de martillo o de masa que usaba para defenderse en la punta de su cola. Cosa que producto de la combinación de su blindaje y contextura, lo convirtieron en un auténtico tanque, y si eso no les parece suficiente, miren al Stegosaurus elengasen, el cual tenía una cola en forma de un macuahuitl, la cual era un arma usada por los guerreros jaguares de los aztecas. Honestamente me hubiera gustado ver a esta bestia en una película, para verlo en un combate. El grupo de los terópodos fue creado con el descubrimiento del Baryonyx, en el año 1983, está compuesto principalmente por carnívoros, con un integrante estelar en la gran pantalla, pero antes iniciaremos obviamente por el animal que dio origen a este grupo, el Baryonyx. Se teoriza que tenía una longitud de entre 7,5 y 10 metros. Contaba con una garra en forma de hoz de 30 centímetros, que debido a la carencia de un esqueleto completo se desconoce si ésta estaba ubicada en su pie o en sus garras. Su alimentación piscívora se conoce gracias a restos de escamas de un pez que se encontraron junto a sus restos. Proveniente del Cretácico tardío tenemos al dinosaurio más famoso del período Jurásico, pese a no serlo, el Tyrannosaurus rex, descubierto en América del Norte. Como dato curioso, en el estado de Montana, Estados Unidos, se descubrió uno de los esqueletos más completos conocidos. Tenía una altura de 4 metros con una longitud de 13 metros. Su peso era de entre 4,5 y 8,8 toneladas.
Su característica más notoria era su mandíbula con colmillos de hasta 15 centímetros de longitud que en conjunto con su cabeza que le permitía dar mordidas devastadoras al abalanzarse a sus presas como los hadrosáuridos y los ceratópsidos, los cuales eran su principal presa, aunque también se considera que tampoco desaprovechaban la oportunidad de comer a animales muertos o debilitados, pese a que son representados como criaturas poderosas, no son considerados animales veloces, aunque se teoriza que eran hábiles en las emboscadas. Después de semejante currículum, tenemos lo más redundante de esta bestia, las cuales eran sus patas delanteras que eran ridículamente cortos y extremadamente delgadas al punto que no podían alcanzar su boca, ni para ayudarlo a levantarse en el caso de caerse o para intentar atacar. Y por otra parte, tenemos a su homólogo asiático, proveniente de Mongolia, el Tarbosaurus, el cual, con 10 metros de longitud, 3 de altura y con un peso hasta 4,5 toneladas, es considerado la variante asiática del tiranosaurio. Continuando con los depredadores de este periodo tenemos al Spinosaurus, el cual es reconocible por una enorme aleta en forma de vela en su espalda, o por lo menos lo eran antes, ya que esta es la nueva representación del espinosaurio. La paleontología no es una ciencia exacta ni tampoco como vi en la presentación del nuevo Spinosaurus, simplemente agregarle carne y piel a unos huesos y especial en animales tan antiguos. Y si quieren subir más la apuesta, incluso se teoriza que pudieron existir dinosaurios de sangre caliente. Sin contar de que no se sabe si estos estuvieron cubiertos realmente por pelo, plumas o escamas, se imaginan que los tiranosaurios fueran en realidad gallinas gigantes, aunque incluso con animales mucho más recientes como el dodo, tampoco fue posible recrearlo de manera fidedigna. Y ya que estamos en esto, miren al Carnotaurus, por su parte con su nuevo diseño salió perdiendo y por demasiado. Si no me creen, comparen esto con esto. Por otra parte, los terópodos también tenían depredadores de modelo compacto como el Velociraptor, que a diferencia del visto en Jurassic Park, estaba cubierto por plumas y no por escamas, sin contar que bueno, la película le dio unas cuantas mejoras. Mamíferos. Los mamíferos de este periodo correteaban por los bosques. Se puede considerar que, gracias a la selección natural y eventos geológicos, les permitió no solo poder sobrevivir a las bestias que conocemos y desconocemos del Cretácico, sino que también les permitió adquirir un mejor sentido tanto del olfato como del oído, sumado a que la variante placentaria se volvió la predominante entre los mamíferos. Los insectos por su parte, pese a no ser tan glamorosos como el tiranosaurio o hegemónica, gracias a nosotros en el planeta en representación de los mamíferos, los insectos de este periodo por iniciativa propia son tan vitales para la biodiversidad actual como devastadora sería su pérdida. Los insectos más destacados son las termitas durante el Cretácico inferior, que, como dato curioso, primero estas y posteriormente las hormigas, practican desde este periodo, la fungicultura de hongos que las termitas cultivan en la madera que mastican para que la celulosa les sirva como nutriente para los hongos, que se teoriza que casi no ha cambiado desde el Cretácico. Los insectos polinizadores y las angiospermas crearon una simbiosis en el Cretácico superior, incentivando la expansión y diversificación de ambos. En esta sección veremos a los polinizadores. Tenemos la aparición de las avispas vespoideas que polinizaban junto con las abejas surgidas en este periodo, cosa que no es rara, ya que la Melitospex burmensis es considerada la primera especie de abeja, la cual fue descubierta en el año 2006, indicando que éstas descienden de las avispas, ya que su ancestro más antiguo parece ser una avispa con algunos rasgos de las abejas. Continuando con los polinizadores menores como las mariposas, escarabajos y moscas. Si las moscas, al igual que las abejas, avispas y mariposas, son insectos que ayudan a polinizar las plantas, aunque en su caso tenga preferencia por algo más fermentado. Por otro lado, tenemos insectos conocidos que aparecieron en este periodo como las hormigas, una de las especies más exitosas de la historia, conservando la gran mayoría de sus especies hasta la actualidad. La especie más antigua conocida de su tipo es la Martialis eureka, apodada como hormiga de Marte. Las cucarachas, las cuales por su adaptabilidad derivó que se pudieran convertir en el sustento de los animales pequeños, ya que por su resistencia a las hambrunas, por poder comer casi de todo e incluso entre ellas mismas, a la hipoxia, a los desastres naturales y explosiones debido a su tamaño, derivó en que los mamíferos insectívoros no estuvieran escasos de suministros. Y antes de finalizar con los dinosaurios, representando a mi país, tenemos al Argentinosaurus vinculensis, el cual fue durante un tiempo, no solo el dinosaurio más grande que existió, sino que también tuvo el récord de ser el animal más grande de todos, si es que sacamos de la ecuación a los arrecifes de coral, pero su récord fue roto por el también argentino Patagotitan majorum, manteniendo las copas en casa. En el caso de los reptiles, las serpientes como el Tetrapodopis amplectus, que estaba a un paso de ser el reptil que todos conocemos, que honestamente me recuerda al lagarto de lengua azul. Retomando con los reptiles del Cretácico y los predecesores del, conviviendo con el Sarcosuchus, pariente del cocodrilo actual.
Otras criaturas, como las ranas, salamandras, tortugas, cocodrilos y serpientes, proliferaban en las amplias costas del Cretácico. Voladores. Los pterodáctilos del período Cretácico se diversificaron repercutiendo en su anatomía, al otorgarles cuerpos más grandes que sus predecesores, pero con la pérdida o carencia de dientes y derivando en que sus huesos poco a poco se fueran ahuecando, como el caso del Pteranodon. Las aves de este período, como el Iberomesornis y Concornis en el Cretácico inferior, el cual debido a que se lo considera el primer pájaro, por su capacidad de poder volar, el impacto de estas aves derivó en que posteriormente aparecieran los antepasados de aves que viven en la actualidad, como los zoomormujos, cormoranes, pelícanos y escolopácidos. Acuáticos. Un hecho curioso del período Cretácico es la convivencia generalizada entre una fauna moderna para su período y arcaica, aún para esa época, en los mares y océanos habitados por reptiles marinos, que habitaron en los mares templados y poco profundos que ocuparon lo que hoy es tierra firme, como los plesiosaurios de cuello largo, como los elasmosáuridos, los alcanzaron longitudes de hasta 14 metros reemplazando a sus homólogos del Jurásico. Fueron desplazados por los gigantescos mosasaurios, los cuales fueron los depredadores marinos más feroces del subperíodo del Cretácico superior. El Mosasaurus hoffmanni alcanzó una longitud de hasta 18 metros de largo con un cuerpo delgado y extenso con extremidades en forma de paleta. Son considerados unos de los lagartos más grandes que han existido. Se considera actualmente que están relacionados con las serpientes actuales, desplazando la teoría anterior que los emparentaba con los veranos. Se considera que eran piscívoros, aunque se considera que su dieta era más amplia, ya que han hallado fósiles de ammonites con marcas de dientes de mosasaurios. Los ictiosaurios se extinguieron a finales del Cretácico inferior, pero su lugar fue rápidamente ocupado por las mantarrayas y los tiburones, aunque el Zipactinus, que medía entre 2 y 4 metros de longitud, puede dejarse de lado en la lucha por el control de los mares. Dejando de lado a los depredadores, tenemos a las tortugas marinas de este periodo, las cuales son representadas por la gigantesca Archelon, la cual con una longitud de 3 metros de longitud y la cual era superada cuando extendía sus aletas. El bento o fauna marina que componen el fondo de los ecosistemas marinos empezó a tener un aspecto cercano al de la actualidad, comenzando con los arrecifes de coral y las esponjas hexacorallia continuaron prosperando con solo la amenaza de los erizos y estrellas de mar asteroidea. En los mares cálidos, el plancton pudo prosperar para fortuna de animales marinos como los ammonites, belemnites, peces y de la futura industria petrolera. Como las diatomeas, el cual era un tipo de plancton. El nanoplancton calcáreo y los foraminíferos planctónicos, los cuales contribuyeron a la formación de sedimentos que formarían los depósitos de roca de Creta. Los braquiópodos en este periodo entraron en decadencia mientras que los foraminíferos bentónicos ya tenían una diversidad similar a la actual. Eran depredados por moluscos como el neogasterópodo, los cuales pasaron de comer otros moluscos al perforar su concha y succionar su interior a poder comer peces pequeños consumiéndolos enteros y crustáceos, los cuales en el período Jurásico eran similares a las langostas, cosa que en el Cretácico ya existían como tales los cangrejos y langostas que abrían las conchas de moluscos como los bivalvos rompiéndolas con sus pinzas. Incluyendo que poseían un exoesqueleto e incluso espinas que les servían de defensa contra depredadores. Y por último tenemos a los sinocerámidos, el cual era un molusco del grupo de los bivalvos, que poseía una concha de 1,80 m de longitud, y los rudistas, bivalvos ostreidos con conchas cónicas de hasta 1 metro de altura, que se agrupaban fijándose a una superficie dura en colonias que incluso formaron inmensos arrecifes que rivalizaban con los arrecifes de coral en el océano de Tetis. Flora. La vegetación predominante en las zonas más húmedas estaba compuesta por plantas como los helechos polipodiales en grandes bosques de coníferas como pinos, cicadáceas y palmeras. En el período Cretácico, inició el paulatino desplazamiento de las gimnospermas, cuya situación era un desastre, ya que sus grupos más relevantes como de las coníferas, tenía a los pinos, cícadas y los ginkgos en una situación muy precaria por no poder competir con las angiospermas que en conjunto con aparición de insectos polinizadores, derivaron en que en el Cretácico surgieran 50 de las 500 familias de plantas modernas que incluían a las hayas, higueras, abedules, robles y sauces, también. Como novedad aparece la primera flor real como la magnolia, que aunque parece poco es solo el inicio de las 250.000 especies que existen en la actualidad. Aunque otras no tuvieron suerte como las venetitales, las cuales estaban por extinguirse. Esto fue resultado de la simbiosis de las angiospermas con los insectos y animales polinizadores, que en conjunto con las semillas y frutos que, al ser comidos, que a la hora de salir, permite la expansión de las semillas que fue el resultado de que desarrollaran una cubierta protectora que les permite sobrevivir a la digestión intactas, favoreciendo su propagación como el Coupilubac, que por razones que me exceden.
No entiendo cómo es que un café fino es creado en base a semillas que son sacadas de las heces de las civetas. Dejando eso de lado, el polen tampoco se quedó atrás, ya que, gracias a los sedimentos de este periodo junto a la gran concentración de este, se demostró que las gimnospermas simplemente no eran una competencia al no poseer esas mejoras adaptativas. Extinción. Pese a que popularmente se haya difundido durante años que el fin de la era de los dinosaurios fue por el impacto de un meteorito, el evento KPG, también conocido como la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, tiene a varios candidatos como los responsables, que, si bien aun si alguno no haya sido el responsable directo, sus repercusiones solo contribuyeron a la mortandad. Entre las posibles causas tenemos: eventos climáticos. Producto de la subdivisión de Laurasia y Gondwana, las corrientes marinas y de los vientos fueron cambiando, provocando que en conjunto con eventos contemporáneos, la temperatura global fuera descendiendo y la flora y fauna principalmente tropical se viera afectada, aunque en las latitudes elevadas salieron relativamente indemnes. Se considera que esto provocó que las especies que no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido se extinguieran. Algo que se considera que comparte con las otras teorías sobre la fuente de la extinción masiva del Cretácico, es que las plantas fueron las más afectadas, derivando en una decadencia en los herbívoros y posteriormente a una calamidad para los depredadores. Impacto de un meteorito. Es la teoría más famosa y aceptada. Fue propuesta por el físico Luis Álvarez y su hijo Walter Álvarez, el cual es paleontólogo entre otras ocupaciones. La teoría es avalada por las grandes cantidades de iridio en sedimentos del período Cretácico producto del impacto de un asteroide de aproximadamente 12 kilómetros, creando como resultado el cráter Chicxulub, el cual se ubica en la península de Yucatán, México. La mortandad en sí no fue por el impacto del meteorito, sino por las repercusiones climáticas del polvo levantado por el impacto, ya que se produjo un gran cambio climático y atmosférico, bloqueando la luz solar y provocando un colapso ambiental, impidiendo que las plantas pudieran hacer fotosíntesis, provocando que la megafauna se extinguieran, aunque no de forma espontánea, como en el caso de los dinosaurios. Ya sean herbívoros o carnívoros producto de la hambruna producida y de un clima más frío, que en conjunto diezmaron la vida de este periodo al arruinar las cadenas tróficas. Y si esto les parece demasiado, también se produjeron terremotos, tsunamis, lluvias ácidas e incendios forestales, que solo agravaron esta catástrofe. Supernova. En esta teoría se debate de si el fenómeno responsable de la catástrofe del Cretácico fue una supernova o una tormenta solar, que al igual que en el período silúrico, casi eliminó la atmósfera, aunque por suerte fue menos catastrófica que la que aconteció en el período silúrico. Como resultado de esto, la radiación ionizante y ultravioleta pudieron ingresar sin nada que las contuviera, diezmando a la vida del planeta. Volcanismo. Producto de la fragmentación de las placas continentales, la actividad volcánica tanto terrestre y oceánica se incrementó gradualmente, liberando columnas de humo y gases tóxicos que derivaron en lluvias ácidas que acidificaron los mares y océanos, además de un clima más errático. Sumado al oscurecimiento de los cielos por la acumulación de cenizas en la atmósfera, derivando en una gran contaminación del aire y el detrimento para las plantas de hacer la fotosíntesis, haciendo imposible la supervivencia de la megafauna. En tierra, se liberaron grandes cantidades de gases y lava de las plumas magmáticas, creando en el proceso islas. Consecuencias. La consecuencia más conocida de la extinción masiva de este periodo fue la extinción casi total de los dinosaurios y los pterosaurios. Las aves fueron los únicos dinosaurios sobrevivientes. La megafauna fue diezmada con el colapso climático que arruinó las cadenas tróficas, aunque en el caso de la flora, pudieron preservar la mayor parte de su diversidad. Por otro lado, especies animales de menor tamaño tuvieron más suerte, como serpientes, cocodrilos, anfibios, salamandras, tortugas y por último y no menos importantes, los mamíferos placentarios e insectos, que al parecer estos últimos fueron una fuente de alimento para los mamíferos de este periodo y en especial durante esta catástrofe. En los mares y océanos, se extinguieron los reptiles marinos como los plesiosaurios y el mosasaurio, además de que una gran parte de animales marinos invertebrados como los rudistas, ammonites, inocerámidos, aunque otros como las estrellas de mar, los echinoidea, moluscos y crustáceos sobrevivieron, producto de la acidificación de los mares y océanos. El nanoplancton calcáreo y los foraminíferos planctónicos experimentaron grandes pérdidas, pero el fin de una era es el inicio de otra. Nos vemos en la era cenozoica.